Faltan 5 minutos. Muchísimas gracias por su presencia. Faltan 5 minutos. En 5 minutos iniciamos. Muchas gracias. Estamos a menos de 3 minutos de iniciar. Muchísimas gracias. Por favor, coméntenos en el chat desde dónde se conectan y si pueden confirmarnos que nos escuchan adecuadamente, que pueden ver la pantalla adecuadamente. Muchísimas gracias. 2 minutos más. Hola, Muchísimas Yoli, gracias. Sofi, ¿cómo están? Muy Muchísimas buenos gracias. días. Hola, ¿cómo están? Solo para Buenos saludar días. y agradecer a todos los buenos amigos que están ya aquí ingresando. Veo caras conocidas, nombres de muy buenas amigas y amigos, y ya muchas gracias, querida Yoli y Sofi, que estamos
a punto de iniciar, cada vez más hay más amigas y amigos sumándose, ya somos 20. Entonces, gracias por la paciencia, por darnos este espacio para que se fuesen sumando todos aquellos que se han inscrito. Y bueno, damos inicio en unos minutitos por respeto al tiempo de todos aquellos que ya están por acá. Muchas gracias, Yoli y Sofía. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, yo les doy la bienvenida muy cordial y estoy muy feliz y agradecemos profundamente el tiempo que ustedes nos están brindando. Mi misión aquí hoy es recordarles un poco de lo que nuestro buen amigo Oscar ha acumulado en experiencia a lo largo de los años en el sector territorial inmobiliario. Y como ustedes saben, Oscar Muñoz se ha convertido en un auténtico apasionado de las oportunidades que ofrece este campo. Su experiencia ha sido como un viaje emocionante a través de los intrincados laberintos de la negociación, la planificación estratégica y la coordinación de acciones encaminadas a lograr objetivos concretos. Durante su trayecto profesional ha tenido el privilegio de participar en una amplia variedad de roles, tanto en el sector privado como en el público, desde la elaboración de iniciativas de ley en el Congreso de la Unión enfocadas en temas urbanos, metropolitanos y de vivienda, hasta la colaboración en la creación de innovadores productos financieros. Cabe recalcar que no solo se ha dedicado a trabajar tras bambalinas o en los escritorios, él también ha estado en el campo. ¿Sí? Es una persona que ha acumulado tanta experiencia que ustedes son muy afortunados de tenerlo. Hemos escuchado fuera de este círculo de personas con alta experiencia, de historias acerca de cómo sus bienes patrimoniales, al final no lo fueron tanto, ¿no? Fueron un poco accidentados los procesos para adquirirlos, ¿sí? Oscar ha tenido muchísima experiencia como consultor, coadyuvando en las relaciones interinstitucionales entre el gobierno federal y cámaras empresariales. Su experiencia en el sector público abarca tanto el poder legislativo como el ejecutivo y el orden federal, también el estatal. Y en los últimos 14 años ha tenido la oportunidad de ser parte fundamental del diseño y la implementación de políticas urbanas de vivienda y del financiamiento al desarrollo urbano y la vivienda. A lo largo de estas 3 décadas ha experimentado de primera mano los desafíos y las recompensas que implica concebir, dirigir y poner en marcha proyectos inmobiliarios de diversas envergaduras. Entender y cumplir con la normativa gubernamental, gestionar trámites y permisos, administrar y financiar proyectos y coordinar equipos multidisciplinarios son solo algunas de las habilidades que ha perfeccionado para lograr un éxito constante en la consecución de sus objetivos. En resumen, su experiencia es un viaje emocionante lleno de aprendizajes y logros que ahora está ansioso por compartir. Muchísimas gracias y le voy a dar la palabra a Oscar en este momento y para empezar a compartirles la presentación. Muchas gracias, Yoli. Gracias de nuevo. Hola, hola a todos y a todas otra vez. Muy buenos días, amigas, amigos que nos acompañan el día de hoy. Agradezco de verdad en suma la amable presentación que Yoli ha tenido a bien hacer de mi persona. De verdad que valoro en todo lo que vale su estima. El día de hoy, amigas, amigos, un grupo de mexicanas y mexicanos como todos los que hoy nos acompañan, colmados de anhelos, deseos de mantener una vida plena en todos los aspectos, iniciamos una pequeña pero interesante aventura. Está orientada a compartir con todos ustedes y todos aquellos que lo deseen una serie de experiencias e informaciones que consideramos relevantes para todos. Relevantes en tal medida que se centran en uno de los dos temas, para mí, fundamentales del ser humano desde el principio de los tiempos: refugiarnos de la intemperie y resguardarnos de los peligros innatos de la naturaleza. Digamos que aquella oquedad en la madre tierra o la frondosa copa de un árbol que otrora fueran fuente de refugio de toda la humanidad y que hoy se han convertido en un bien de consumo multidiverso, al que en su forma más relevante para todos nosotros denominamos amorosamente hogar, ha dejado de ser solo el espacio en el cual llevamos a cabo las actividades más personales, más íntimas, diría yo.
Y con la evolución propia de la humanidad, esa apropiación que originalmente hicimos de pequeños espacios del territorio que ocupábamos, se transformó no solo en una apropiación total de este, sino en una transformación cotidiana de lo que yo llamo, amorosamente claro, la piel de la tierra, para convertirlo en lo que hoy de manera genérica denominamos bienes raíces. Y no en balde su nombre, bien raíz, enraizado a la piel de la tierra, al suelo, al territorio que habitamos. Pues bien, quienes los hemos invitado a compartir hoy con nosotros estas reflexiones que haremos durante 4 sesiones remotas, en donde exploraremos los temas objeto de su asistencia de hoy, tales como ¿qué realmente es una inversión inmobiliaria? ¿Cuáles son los riesgos de invertir en un bien raíz? ¿Cómo adquirir realmente un activo? ¿Cuándo un bien inmueble es un pasivo y cuándo es un activo? ¿Cuáles son los criterios que deberíamos observar en la adquisición o venta de un inmueble? ¿Puedo yo identificar el valor real de una propiedad inmobiliaria? ¿Tengo claramente identificada la certeza jurídica de un bien raíz? ¿Comprendo las obligaciones impositivas de la posesión de un bien raíz o de su comercialización? ¿Qué tipos de bienes raíces hay y cuáles son las inversiones más rentables en las que puedo participar en el sector? ¿A qué expertos o especialistas consultar? Estos son solo algunos de los temas que pretendemos discernir con ustedes en estos 4 seminarios, 4 sesiones por webinar, 4 sesiones remotas, que además esperamos que pues participen y se mantengan con nosotros interactuando en las 4. Adicionalmente a estas 4 sesiones, deseamos enriquecer el diálogo y la retroalimentación de estos y otros temas con 4 conversaciones con igual número de expertos, con quienes cada sábado, a partir de este siguiente 21 de octubre, anótenlo por favor, compartiremos en compañía de ustedes sus experiencias y opiniones que nos aportarán información valiosa para conocer más y mejor todos los temas tratados en estos webinars y nos permitirán muy seguramente poder tomar mejores decisiones cuando emprendamos la aventura de invertir o involucrarnos de manera sostenible, por supuesto, en la actividad económica lícita más rentable del mundo, los bienes raíces. Así pues, amigas y amigos, y esperando que en el chat nos puedan retroalimentar con sus comentarios, con todos aquellos temas que les gustaría que se comentaran o puntualizaran el día de hoy o en los otros seminarios, lanzamos la primera idea sobre la que prácticamente nadie en el mundo inmobiliario se pronuncia, sobre todo desde la parte, entre comillas, del mundo inmobiliario que se dice ser la parte experta. Y cuando, por supuesto, te acercas normalmente a asesores inmobiliarios pretendiendo solucionar una inquietud o una verdadera necesidad, bueno, lo primero que nadie te dice es que debiese haber un componente de sostenibilidad en todo proceso inmobiliario. Al menos yo jamás lo he escuchado en más de 30 años de experiencia en el sector. Jamás he escuchado que nadie me diga que en todo proceso inmobiliario debiese estar involucrado el tema o el componente de la sostenibilidad. ¿Y qué carambas es esto? Dirían algunos de ustedes. Bueno, justo es aquello con lo que iniciamos esta conversación. Todo bien raíz, sin excepción, emana de la piel de la tierra, como le digo yo amorosamente. Y en consecuencia es producto del bien más preciado que tenemos los seres humanos, el territorio. Hasta donde sabemos, al menos hasta el día de hoy, a excepción de las especies acuáticas, el resto de la vida en nuestro planeta se cierne en la Tierra. Más aún, prácticamente la totalidad del sustento y satisfactores producidos por la humanidad provienen de la Tierra. Y esta es un recurso, por cierto, no renovable. No existe ningún otro elemento más valioso, ni los metales o las gemas preciosas, que asimismo también provienen de la Tierra. Menos aún recursos no renovables como el petróleo,
con el mismo origen y, por cierto, en franco detrimento. Recordemos que al término de la Segunda Guerra Mundial, el patrón oro, que hasta entonces había guiado los destinos de intercambio de valor entre las sociedades del mundo, entre las naciones, fue sustituido por el patrón dólar. Hoy día, la tecnología nos ha permitido incursionar en nuevos sistemas de intercambio de valor. El blockchain, por ejemplo, que está revolucionando los mercados a grado tal que pudiera, en un futuro no muy lejano, considerarse como el nuevo patrón de valor de intercambio comercial de todas las sociedades. En los bienes raíces, por ejemplo, ya es una realidad. Desde hace algunos años, por lo menos 5, ya muchas operaciones inmobiliarias se hacen a través de criptomonedas o blockchain y cada vez son más comunes. Incluso en nuestro país, en México, hay quien hoy día comparte la experiencia de haber comercializado todo un desarrollo inmobiliario en muy escasas horas, estamos hablando de 2 o 3 horas, increíble, pero es real, y con adquirientes de todo el mundo a través de estas tecnologías. Es decir, cualquier bien de consumo puede dejar en casi cualquier momento, en esta modernidad que vivimos hoy día, de ser un bien indispensable para la humanidad, incluso para los intercambios comerciales, menos uno, la tierra. Yolita, si nos presentamos la primera lámina, te lo voy a agradecer mucho. Y bueno, la segunda idea que quisiéramos, este grupo de personas que ideamos esta serie de seminarios, compartir con ustedes en este primer webinar, y sobre la que ahí sí todo el mundo habla, incluso yo diría que hablan hasta de más, pero no con conocimiento pleno de causa, y por lo tanto casi nadie en el sector inmobiliario te orienta de manera adecuada, es esta pregunta. ¿Cuándo realmente un bien raíz es una inversión? Sin calificativos de buena o mala inversión. ¿Cuándo es una, en términos laxos, inversión? Ya que el propio concepto de inversión implica de suyo algo que es conveniente para cualquiera de nosotros. Es decir, una inversión debería ser siempre buena, ¿no? En este sentido, y en mi muy respetuosa y humilde opinión, la mayoría de quienes fungimos como oferentes de bienes o servicios en el mundo inmobiliario, ya sea por desconocimiento o por interés, lo cual es ya delicado o peor, pudiésemos omitir o desvirtuar el verdadero valor de un bien inmueble. Es decir, la vieja idea de que todo bien raíz es un activo es, afortunadamente, cada vez más una cosa del pasado. Sin embargo, siendo los bienes raíces una actividad altamente lucrativa y cuyos bienes de intercambio son altamente complejos, es difícil encontrar a quienes puedan realmente identificar en el mercado, en la gran diversidad de tipos de bienes inmuebles ofertados, cuáles de ellos son realmente una inversión. Es decir, cuáles se van a convertir en un activo y no serán un pasivo y en consecuencia la perdición de tu inversión. Ahora bien, otra cosa aparejada a la que acabo de mencionar y que normalmente nadie te dice, ¿un pasivo es realmente una mala inversión? Cualquiera te diría que sí, sobre todo en el mundo inmobiliario. Sin embargo, no necesariamente. Fíjense qué interesante. Depende de cuál sea tu necesidad o anhelo a satisfacer. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos automóviles, ropas u otros bienes de consumo muy diversos. La mayoría de ellos, al margen de la gran utilidad que asumamos que recibimos de ellos, son un pasivo o representan un pasivo. ¿Por qué? Porque pierden valor con el tiempo. Y no solo eso, normalmente nos cuesta mantenerlos, hasta la ropa, en la tintorería, en la lavandería, lo cual incrementa el costo total de su posesión,
Sin embargo, los adquirientes de todos estos bienes de consumo, como yo, con gusto los disfrutamos y hasta los presumimos. He allí su valor intrínseco. Tienen un carácter estimativo y no necesariamente económico. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque esto mismo puede suceder con un bien raíz. Cuando, por ejemplo, un inmueble, el que habitamos, nuestra vivienda, del cual hemos hecho nuestro hogar, y que amén de que no represente un bien de consumo que necesariamente se revalorice con el tiempo y sobre todo adquiera valor por encima de la inflación y de los costos de manutención imputables a su posesión, por ejemplo, impuestos, derechos, el costo de mantenerlo, pintura, etcétera, nos resulta conveniente habitarlo o poseerlo, porque no tenemos otra forma de enajenarlo o porque no tenemos la posibilidad de adquirir otro inmueble que sí nos representase un activo, es decir, que ganara valor con el tiempo y nos representara utilidades. Esto puede sucedernos, ojo, no solo en una vivienda, sino también en el caso, por ejemplo, de un local comercial, de una oficina o de otro inmueble que nos es o nos sea indispensable para llevar a cabo nuestras actividades cotidianas, porque es en el inmueble en el que trabajamos o del que obtenemos el recurso para vivir. Por favor, Yolita, si me presentas aquí la lámina 3, creo que ya me brinqué la 2, no la presentamos, pero la 3, por favor. Así pues, y para dar paso, queridas y queridos amigos, a los comentarios, preguntas y retroalimentación en general que podamos tener de ustedes, les diría que en principio, lo primero que todos deberíamos tener en cuenta para invertir adecuadamente en bienes raíces y que allí sí todos los que se dicen ser expertos nos dicen, pero no de la manera correcta o adecuada, es identifica e invierte solo en verdaderos activos. Cuando se trate de participar en bienes raíces por un carácter especulativo o patrimonial buscando rentabilidad, por favor, antes que cualquier otra cosa, hay que investigar en el mercado qué cosa es un activo y entonces sí, invertir solo en activos. Porque hay que recordar esto y recuérdalo y grábalo. Grábalo con sangre, como decían nuestros abuelos. El activo de tu activo es el suelo. En la siguiente sesión, que tendremos el próximo miércoles a la misma hora, conversaremos justamente de las características relevantes de todo activo inmobiliario, como por ejemplo su localización, el uso que se le puede dar, las regulaciones que inciden en ambas cosas, localización y uso, y en todos los aspectos relevantes que todos deberíamos conocer para poder invertir adecuadamente, yo diría, invertir inteligentemente en bienes raíces. Adicionalmente, queremos hacerles un anuncio. Por favor, no se pierdan la muy interesante entrevista que tendremos este próximo sábado 21 de octubre a las 16 horas, 4 de la tarde, con un muy reconocido especialista y querido amigo nuestro, don Natiu Suárez Mani, con quien conversaremos sobre la importancia de vincular la planeación territorial a las inversiones inmobiliarias y lo que todos deberíamos considerar cuando pensemos en una vivienda adecuada. Entonces, el tema es crucial, está muy relacionado con lo que estamos comentando en esta primera sesión y con lo que podremos platicar en la retroalimentación. Y sin más, queridos amigos y amigas, les agradecemos muchísimo su atención y por supuesto, querida Yoli, abrimos los micrófonos y damos lectura, si es posible, a los comentarios, preguntas o retroalimentaciones que haya en el chat. Así que muchísimas gracias y abrimos micrófonos para comentarios, preguntas o retroalimentaciones de todo tipo. Muchísimas Si gracias. gustan, muchísimas gracias, Oscar. Si gustan, estimados participantes, abrir su micrófono, levantar la mano para hacer cualquier tipo de pregunta. De verdad, aprovechen, es bien importante.
Miren, yo les voy a contar que cuando yo adquirí mi primer bien inmueble, la verdad es que yo me puse en las manos de mi asesor, ¿sí? Y la verdad es que mi asesor siempre vio más bien por su comisión y no por mis intereses. Y entonces yo saqué un crédito que ojalá nunca saquen ustedes, que es como doble, porque una prestación de un trabajador, pues yo era trabajador pues un trabajador de mexicano, es el Infonavit, ¿no? El famosísimo crédito Infonavit, ¿no? Y bueno, ahí me sacaron una cosa que se llama Cofinavit, bueno, nunca lo hagan, si no lo han hecho, nunca lo hagan. Este, digo, al final, pues ya es algo que pasó, pero a mí me hubiera gustado tener la asesoría de alguien tan experto como Oscar, que siempre va a estar viendo, siempre, toda su trayectoria ha sido enfocada a ver por los intereses de las personas, antes que por los suyos. Por eso, siempre le va bien, porque todo aquello que es en pro, en beneficio de los demás, siempre nos trae de regreso mucha abundancia, mucha prosperidad en todos los aspectos. Entonces, bueno, yo me siento muy contenta de que ustedes estén aquí, de verdad, de la mano de este experto, ya sea que vayan a comprar algo para vivir o algo para que pues tengan un ingreso extra, etcétera, pero que lo hagan con un experto que les va a decir les va a poner en una balanza exactamente todos los pros y todos los contras de cada cosa que ustedes le presenten. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Oscar. De verdad que ha sido enriquecedor. Yoli, querida, ya no sé cómo agradecerte tantas palabras bellas, de verdad lo aprecio mucho. Hay ya varios comentarios, hay 4 que estoy leyendo. Nos preguntan, no sé si Sofi o tú, Yoli, los quisieran leer y los vamos atendiendo, o quien guste tomar el micrófono y abiertamente expresarlo de viva voz también. Ahí María Antonieta nos preguntaba por bienes de interés social, alguien más nos preguntaba si el precio no lo era todo. Esa es una pregunta muy, muy importante, interesante. Y por ahí vi una pregunta más. No sé si las quieras, querida Yoli o Sofi, irlas leyendo. Y si el resto de los Sofi, asistentes, ya somos 27, prenden sus cámaras y empezamos a interactuar tipo seminario, pues estaría increíble el tiempo que gusten. Nos quedamos aquí con ustedes. En la sala estoy viendo a varias y a varios expertos, de veras, de peso pesado. Alguno de ellos espero que nos acompañe en alguna de los programas o de las entrevistas, porque les vamos a sacar mucho provecho. Entonces, escuchamos los comentarios de nuestras amigas y amigos. Sofi, ¿los quieres leer tú? Sí, adelante. Adelante. Gracias. Una de las preguntas que hicieron anteriormente es si va a quedar grabado el webinar. Así es, va a quedar grabado, lo van a poder ver en nuestras redes sociales, en la página de Facebook. Ahorita se las compartimos. Ahora, María Antonieta pregunta, ¿un departamento de interés social es activo o pasivo? Depende. Voy a ser muy breve en la respuesta, porque además la idea es que en los siguientes webinars ustedes mismos puedan ir determinando justamente cuándo tienen frente a sí un activo y cuándo no. Entonces, un departamento de interés social normalmente por su valor representa básicamente la adquisición de un bien patrimonial para uso personal. Sin embargo, muchas viviendas, muchas unidades habitacionales, muchos departamentos o viviendas en general, viviendas, porque hay casas también de interés social. Muchas viviendas de este tipo terminan convirtiéndose en un activo para quienes los adquirieron, no en una primera instancia necesariamente, cuando solo los habitaban, porque como ya dije hace unos minutos, pues en una primera instancia el valor es más de necesidad o estimativo. Sin embargo, cuando la familia o la persona logra tener nuevos ingresos y adquiere una segunda vivienda o mejora la calidad de la que tiene, entonces es posible que esta primera adquisición se convierta en un activo. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué hacemos con ella? La rentamos. Y cuando la rentamos, le estamos pasando a la calidad de bienes patrimoniales con rentas pasivas.
Y esas rentas pasivas, siempre y cuando nos brinden un ingreso al menos igual o superior a la inflación y al costo de mantenimiento, pues siempre será un activo. Cuando lo paleen y nos representen un equilibrio entre gasto e ingreso, pues podríamos decir que no tenemos un pasivo directamente, no es un activo que nos dé rendimientos, pero por lo menos no nos representa un pasivo. Entonces, yo lo que les diría es, no nos vayamos con la finta del precio, no nos vayamos con la finta de la tipología. Aquí me voy a tomar un minuto más para explicar el tema de la tipología, porque muchos dirán, ¿qué cosa es una vivienda de interés social? Bueno, de acuerdo a la nomenclatura gubernamental, básicamente la estipulada por el Infonavit, una vivienda de interés social es aquella que está por debajo de los, ahorita, hoy día, debe ser debajo de los 940,000 pesos. 940,000 pesos hacia abajo. Entonces, normalmente es una vivienda destinada a trabajadores que son derechohabientes de alguna institución gubernamental como el Infonavit o el Fobiste, pero también de las Fuerzas Armadas, pero también de gobiernos estatales, es decir, tienen una derechohabiencia, un servicio, una prestación de parte de su empleador que le permite ahorrar periódicamente hasta poder adquirir con un crédito de estas instituciones un bien raíz que es habitualmente su vivienda. Entonces, con el tiempo, normalmente estas viviendas o con una adquisición inteligente, dependiendo de la localización y el nivel de consolidación de la localidad donde esta vivienda se encuentre, es más factible que las viviendas de interés social puedan convertirse más rápidamente en activos. Pero bueno, esto ya es tema de la siguiente plática. Les estoy adelantando algunas características y condiciones fundamentales que nos permiten poder convertir en activos un bien raíz, y tienen que ver con la localización y tienen que ver con el nivel de consolidación de servicios de infraestructura y servicios de equipamiento que hay en la zona de ubicación de estos inmuebles. Puede ser una vivienda o cualquier otro tipo de inmueble, pero de eso vamos a abundar con mucho detalle en la siguiente charla. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿entonces el precio no lo es todo? ¿Debemos ver otros factores? Sí, claro. Pues ya adelanté la respuesta, ¿no? Decía, como en el caso de la vivienda de interés social, el precio no lo es todo. Nosotros podemos comprar, por ejemplo, o adquirir bienes inmuebles de muy alta rentabilidad con menos de lo que vale una vivienda de interés social en la escala más alta, que son estos poco menos de 1,000,000 de pesos. Por ejemplo, hay una cantidad importante en el país de desarrollos condominales en donde se oferta solo el lote condominal, en fraccionamientos que están perfectamente planificados, en lugares consolidados al interior o muy cercanos a centros de población que cuentan con todos los satisfactores de servicios de infraestructura, es decir, agua potable, alcantarillado, electrificación, etcétera, y de equipamiento, es decir, educación, recreación, salud, etcétera. Vamos a abundar de eso en el siguiente webinar, y que pueden convertirse de primera mano en un activo muy, muy rentable. Es decir, hoy día uno puede encontrar por $500,000 de pesos o menos, y además en preventa, es decir, pagaderos a plazos sin intereses, un número importante de oferta de suelo, que es, como ya dijimos, el activo más relevante dentro de los bienes raíces que uno puede, a los que uno puede acceder, y por una cantidad menor y además a plazos que adquirir una vivienda de interés social. Entonces, el precio no lo es todo. Además del precio, la localización, como dicen los que saben, entre otros
el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decía o hizo famosa la frase de location, 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 pero esas tres menciones a la localización en realidad son el triunvirato de uno solo de los indicadores. Otra más es el nivel de consolidación y hay otras de las que vamos a abundar en la próxima sesión para no robarme todo el espacio en la respuesta. Por ahí vi, creo que un par más. Sí, sí. Cuando ofrecen algún bien inmueble en la etapa de preventa, ¿cómo saber que no es un fraude? Sí, esa pregunta es sustantiva. No sé si podamos ir diciendo los nombres de quienes las están generando, queridas colegas y queridas amigas y amigos. Incluso de verdad tomen el micrófono y podemos interactuar. ¿Qué pregunta tan importante? Una preventa siempre, esto es muy importante que lo platiquemos, siempre tiene un riesgo de inversión mucho más alto que la adquisición de un bien terminado. ¿Por qué? Porque en el bien terminado ya existe el bien. En una preventa inmobiliaria, puede haber preventas de otras cosas, de otro tipo de bienes de consumo, pero en un bien raíz estamos hablando de algo muy parecido a las acciones de la bolsa, por ejemplo, ¿no? En donde el bien que estamos adquiriendo aún no es tangible cuando empezamos a pagar por él. Por eso, el retorno de inversión es que normalmente en una preventa siempre es esperablemente mucho más alto que cuando uno adquiere un bien ya terminado, porque el riesgo baja sustantivamente. Ahora, ¿a qué me refiero con riesgo? Bueno, el riesgo inminente es que el bien nunca exista y entonces nunca lo puedo usufructuar. Y luego, ¿qué pasa con el dinero que ya invertí en él? Entonces, por eso es muy importante la pregunta. Ahora, no necesariamente el que yo no logre concretar mi inversión en una preventa significa que hubo un fraude. Ojo, aquí es bien importante clarificarlo. Sí hay inversiones inmobiliarias que en preventa se ven muy bien, y ahorita les voy a decir cuáles son las características que debemos tomar en cuenta para primero verificar que no hay fraude y luego estar seguros que la inversión que estamos haciendo, por más riesgo que represente, porque el bien no es tangible, el riesgo esté completamente minimizado y entonces el retorno de nuestra inversión sea muy alto. Entonces, bueno, primero vamos a diferenciar cuándo sería un fraude y cuándo no. Existe siempre el riesgo de que una inversión inmobiliaria, sobre todo de algo que se va a construir, no se termine de construir. Y a veces no es por causas imputables al desarrollador. A veces es por cuestiones ajenas a él. Puede ser una catástrofe natural, lo cual es algo muy raro que suceda, o puede ser por una cuestión también de carácter exógeno, como problemas económicos mundiales o nacionales, pandémicos, como sucedió en 2020, que propician recesión de la economía y generan procesos recesivos en todas las actividades económicas, incluyendo la construcción. Entonces, cuando eso pasa, normalmente uno se apertrecha en qué? En las garantías y se apertrecha también en los seguros, que siempre deben estar implícitos en un contrato de compraventa. Y ahí ya estoy pasando al otro tema. Entonces, ojo, primero, no todo quebranto inmobiliario es imputable a un fraude, ¿sí? Hay causas exógenas, como el tema pandémico, que causó muchos quebrantos, que afortunadamente no dieron al traste, en muchos de los casos, con las inversiones de las personas. ¿Por qué? Porque estaban garantizados, sobre todo por seguros, pero también por la propia garantía de la edificación, que en principio es el suelo. Otra vez, el suelo como parte fundamental de nuestras inversiones inmobiliarias, ¿no? Y ahora les digo, ¿cuáles son las características que debemos verificar
antes de firmar ningún contrato de preventa de ninguna cosa. Bueno, la primera es el propio contrato. El contrato de preferencia tienen que recibirlo con suficiente tiempo para que ustedes lo puedan leer, comprender y, sobre todo, ponerlo a consideración de un experto, de un abogado experto, un conjunto de abogados expertos en temas inmobiliarios. Ojo, como en todas las profesiones, como en la medicina, hay expertos en cardiología que normalmente no te van a atender cuando tienes un problema pulmonar, te van a enviar con el especialista. Bueno, en derecho, y por aquí veo que nos acompañan abogados y abogados, hay especialidades y hay abogados que se han especializado en la parte del derecho civil que tiene que ver con los bienes raíces. Desgraciadamente en México no hay una rama del derecho como sí la hay en otras naciones, por ejemplo en Colombia, en Latinoamérica, que es un gran ejemplo para todos los países latinoamericanos, que se especialice en derecho urbano o inmobiliario. Aquí no hay, en España sí hay, en Colombia sí hay. Sin embargo, hay un número muy importante de abogadas y abogados, especialistas de despachos especializados en materia inmobiliaria, que los pueden asesorar en que un contrato esté escrito y que no tenga condiciones, como decimos coloquialmente en el sector, de ser leonino. ¿Y qué es eso de ser leonino? Que siempre tenga cláusulas que favorezcan al que hizo el contrato, que favorezcan al desarrollador, a quien les está vendiendo el bien por encima de ustedes. Entonces, lo primero que tiene que verificar el experto puede ser una agencia de consultoría inmobiliaria, puede ser una agencia inmobiliaria, pero que tenga abogados expertos. Lo primero que tiene que verificar es que el bien que se oferta esté perfectamente descrito y que la parte que le da sustento jurídico al título de propiedad de la garantía, que es el suelo, esté perfectamente acreditada. Que exista un título de propiedad sobre el suelo, por supuesto, que no exista ningún gravamen sobre él, salvo el propio de un crédito en el caso de que el desarrollador haya utilizado apalancamiento, o sea, un préstamo de alguna institución financiera para poder construir lo que vaya a construir y que vaya a vender, por ejemplo, departamentos, y que todas las condiciones y características del bien inmueble estén perfectamente descritas. ¿Qué, cuánto, cómo, dónde, con qué, de qué tamaño, de qué superficie? Si te van a vender un lote, que es, yo diría que lo menos riesgoso dentro de la actividad inmobiliaria, desde mi muy particular punto de vista, incluso el lote tiene que estar perfectamente descrito. La ubicación del lote, la superficie, los linderos, cuánto de frente, cuánto de fondo, cuánto vale el total del lote, cuánto vale por metro cuadrado, cuándo te lo van a entregar, con qué servicios, con qué equipamientos, cuál es el régimen de propiedad. Todo eso tiene que estar en el contrato. Todo eso tiene que estar completamente establecido en el contrato. En el tercer webinar vamos a hablar con mucho detalle de esas cosas. Cuando hablemos ya de cuáles son las inversiones inmobiliarias de mayor rentabilidad y de ahí decantar hacia las de menos rentabilidad y cómo manejarlas, cómo administrarlas, cuándo invertir en unas, cuándo en otras, cómo apalancarnos, etcétera, ¿no? Pero de entrada es lo primero que hay que revisar. Luego, ¿qué otra cosa se tiene que revisar de preferencia y si es posible? Que una vez que el contrato esté perfectamente descrito y que tenga también cláusulas y obligaciones y penalizaciones para el oferente del bien, es decir, que el desarrollador o el fraccionador que te está vendiendo el departamento, la casa o el lote tenga obligaciones muy puntuales mencionadas en tiempo,
también tenga penas convencionales, o sea, penas convenidas entre ambas partes, para que si no cumple, te pague o te compense de alguna forma. Cuando el abogado ve que las obligaciones son debidamente compartidas entre ambas partes, el oferente, el vendedor y el adquiriente, y que hay penas convencionales y derechos para ambos en equidad, estamos hablando de un contrato que normalmente es bastante bueno y que habla de que quien lo está elaborando actúa no solo de buena fe, sino que además seguramente te va a cumplir. Ahora, si quieres tener todavía mayor certeza, la segunda y muy importante recomendación también es: hay que ir a buscar los antecedentes del oferente, del desarrollador, del fraccionador. Normalmente están en internet, al alcance de todos. Lo googleas y lo vas a encontrar. Te metes a su página y puedes conocer su currícula, su experiencia, el tiempo que tiene haciendo lo que dice que está haciendo. Incluso muchas veces puedes conocer así, porque es público, quiénes son los nombres y apellidos de quienes están atrás de la empresa. ¿Cuáles son las otras obras o desarrollos que ha emprendido y si los ha terminado de manera correcta o no, si ha quedado mal o no? También puedes ir a páginas gubernamentales como las de la Procuraduría del Consumidor y buscar al desarrollador o a la empresa para poder darte cuenta si tiene quejas o no, ¿verdad? Y además esta información se la puedes pedir directamente y normalmente te la debería de dar. Si es alguien que no tiene nada que esconder, te la debería dar. Y voy a una tercera cosa. Si lo que vas a comprar tiene un valor alto, digamos que vas a comprar un bien inmueble de alta rentabilidad por encima de los 3, 4, 5 millones de pesos, si no es que más, 20, 30 millones, estás comprando en preventa, tienes todo el derecho, con esto cierro la respuesta, que ya me extendí mucho, por cierto, pero más vale que sea muy clara y muy precisa. Tienes todo el derecho del mundo de pedirle al oferente, al desarrollador, al fraccionador, que te presente los estados financieros de la empresa. Fíjense, no es poca cosa. Que te presente la salud financiera que va a garantizar que es una empresa que puede hacerse cargo de la inversión, más allá de que se apalanque. Si se apalanca es una buena señal, sobre todo si se apalanca con una institución financiera reconocida, porque quiere decir que esta institución financiera ya hizo esa investigación. Sin embargo, si para ti es importante, puedes ir a la médula de las tripas de los dineros y ahí conocer qué tanto se está apalancando, ¿verdad? Y qué tan solvente es. Yo les diría que esas son las tres cosas que hay que revisar. Por supuesto, si les resulta complicado, siempre es importante, y también lo vamos a tocar de manera más precisa en los siguientes webinars, acercarse a los especialistas que ya existen para atender cada uno de los puntos medulares que hemos ido abordando aquí. Para cada una de esas cuestiones hay especialistas financieros, fiscalistas, contadores, legales, etcétera, ¿no? Entonces, espero haber contestado propiamente la respuesta y si no, se vale volver a participar. Perdón, Yolis o Sofi. Muy bien. Taeco Serrano pregunta, ¿cómo saber en cuánto debe rentarse un bien inmueble que nos deje ganancias, y cumplir con nuestras obligaciones fiscales? ¿En cuánto se debe rentar? Sí, ¿cómo saber en cuánto debe rentarse un bien inmueble que nos deje ganancias y cumplir con nuestras obligaciones fiscales? Esa también es muy buena pregunta, querido Héctor. Muy buena pregunta. Mira, a ver, aquí es un poco como las notarías, ¿no? En donde por norma se establecen, digamos, aranceles. Y no es que sea así, no es que haya una norma que regule la renta. Afortunadamente en México no hay legislaciones que sí hay en otros países en donde te limitan el poder comercializar con libertad o usufructuar
tus propios bienes, tu propiedad privada. Y ojo, hay que tener cuidado porque luego los políticos quieren meter mano a ese tipo de cosas, a tu vida privada y a tus bienes, y es algo que es impensable. Recordemos, aquí voy a hacer un comentario al margen que arropa la respuesta, recordemos que todo Estado nacional se crea particularmente desde, digamos, el siglo XV, XVI de nuestra era, pensando en que los ciudadanos elegimos a representantes para básicamente dos cosas: que cuiden de la seguridad nuestra y de nuestros bienes, al menos en el mundo democrático occidental, liberal, es así. Nuestra constitución política así lo establece. Entonces, tener mucho cuidado porque el Estado, el gobierno, que es uno de los tres componentes del Estado Nacional Mexicano, tiene como obligación primera, básicamente, cuidar de nuestra seguridad personal y de nuestros bienes. Sí, ya sabemos que prácticamente ninguno lo cumple, ¿no? Luego también tiene que administrar la hacienda pública para darnos muy buena calidad de vida, y esa tercera premisa también, bueno, al menos en los 56 años que llevo de vida, no he visto que ninguna administración, ni federal ni local, en realidad haya podido cumplir con ello. Y luego, entonces, ¿qué pasa? Mira, en términos de mercado, si por reglas de mercado no escritas, normalmente la renta de un bien inmueble se tasa o se tasaba históricamente al 1% del valor del mismo inmueble. Esto es muy complicado a veces identificarlo, a veces, porque lo primero que tienes que hacer es identificar el valor real de tu inmueble. ¿Cuánto vale hoy comercialmente? Y ojo, esto pues tiene sus vericuetos. Normalmente la gente dice, bueno, pues hago un avalúo, pues sí, o una agencia inmobiliaria me hace un estudio de valor. Bueno, depende de qué agencia inmobiliaria, porque yo he visto unos estudios de valor que de verdad están para llorar. Casi nadie estudia la demanda y todo el mundo estudia la oferta, y así no es posible conseguir una buena evaluación, ni siquiera por unidades de evaluación registradas por el gobierno federal, que son las únicas que te pueden dar un avalúo certificado. Si no, el avalúo no es válido para las notarías o para un banco si vas a pedir un crédito. Entonces, ojo. Entonces, bueno, una vez que estimo el valor de mi inmueble, yo pensaría, bueno, pues ya la hice. El 1% de lo que vale, si vale 1,000,000 de pesos, pues el 1% son 10,000 pesos, pues eso cobro al mes. Pero no, ¿por qué? Porque el mercado se rige, y vuelvo a mencionarlo, por leyes de oferta y demanda. Esto, acuérdense, pues es lo primero que nos enseñan cuando estudiamos nociones básicas de economía. Y entonces la demanda debería siempre regir la oferta en el mundo moderno, y desde la revolución industrial, de esto vamos a hablar después, porque es muy importante, se tergiversó. Y desde, ¿por qué digo desde la revolución industrial? Porque desde ese momento en que muchas industrias pudieron producir en masa, ahora necesitaban consumidores en masa y venderle cualquier cosa, aunque no la necesitaras. Ropa, alimentos chatarra, lo que se les ocurra, incluso viviendas, incluso bienes inmuebles que se han producido al por mayor. Ya no voy a abundar allí, por si no me salgo de la respuesta, pero es un tema bien interesante y bien importante que ha generado muchos quebrantos de familias, a veces producidos desde el propio Estado mexicano, y que ha metido en problemas y en pérdida del ingreso, bueno, en pérdida de las inversiones y de los ahorros de miles de familias. Pero no voy a tocar el tema. Pero bueno, entonces, decía yo, el valor del inmueble tiene que ver con estas relaciones de oferta y demanda que son complejas. Varían todo el tiempo, varían a veces todos los días. Entonces, lo que hay que tener es, en el momento presente, cuando uno va a rentar el inmueble, una idea lo más clara posible y lo más aproximada posible, dada sobre todo, si es posible, por un experto, del valor de tu inmueble, mi querido Héctor. ¿El nombre quién era? Era Héctor. Ya le estoy cambiando el nombre a quien preguntó.
Eras... Taeco Serrano. Ah, Taeco, y aquí la tengo, perdón, Taeco, buen día. te estoy viendo, Taeco, entonces es eso, pero hoy te diría, querida Taeco, hoy la tasación, bueno, hoy día y desde hace varios años, en razón de del conjunto de recesiones económicas que hemos tenido paulatinamente, década tras década, sobre todo en los últimos 20 años, la economía ha ido fluctuando. Si ustedes le dan seguimiento, pues hemos tenido no una, varias recesiones de mayor o menor grado, y entonces han propiciado que la tasación de las rentas se fije normalmente en el 0.5 del valor de tu inmueble. Ahora, eso también depende, mi querida Taeco, de en dónde está ubicado y del nivel de deseo que hay, o sea, de la demanda real que hay sobre el inmueble. Por ejemplo, si el inmueble que piensas rentar, no importa si es una vivienda, un local comercial, una oficina, está en una zona altamente deseada y hay mucha gente que quisiera tenerlo, entonces, por supuesto, el valor sube y puedes llegar a ese 1% o más de ese 1%. Pero si está en una zona que no es tan deseada, pues puede llegar incluso a menos del 0.5. Entonces, si vale $1,000,000, pues a lo mejor si alcanzas los 10,000 y hasta 12,000 o un poquito más. Pero si es en una zona no muy deseada y te das cuenta de si hay mucha oferta y no se rentan, y tú ves que en esa zona hay mucho inmueble en venta, hay mucho inmueble en renta, como el tuyo, y ahí siguen por más de 3, 4, 6 meses o más, y no se rentan, pues entonces estás en una zona no tan deseada, o los inmuebles están sobrevaluados. Normalmente es más lo primero que lo segundo, y hay una combinación de ambas. Te vas a ir al 0.5 o menos del 0.5, porque vas a tener que competir con los demás para poder atraer demandantes que quieran habitar tu inmueble. Entonces yo te diría que a lo mejor ahí te vas a 7,000, 6,000, 5,000 pesos. Mire, te doy un ejemplo y con esto ya cierro esa respuesta. Hace poco nos solicitaron la comercialización de varios inmuebles en Iztapalapa, en la zona de departamentos construidos por instituciones gubernamentales. Hoy día el Infonavit y el Fobiste ya no construye por cuenta propia, hace 20 años sí lo hacía, y luego entregaba las unidades a los derechohabientes, hoy ya no, hoy da el crédito y el derechohabiente utiliza un intermediario financiero para que adquiera bueno, para que participe, intermedie en la adquisición de la propiedad con particulares. Vamos a hablar de eso también en otro webinar dedicado solo a esos temas. Y la verdad es que cuando hicimos el análisis de valor de esas propiedades, cuando revisamos lo que valían y en cuanto los oferentes querían venderlas, pues descubrí y cómo estaba la relación entre oferta y demanda, y estudiamos la demanda y estudiamos la oferta, descubrimos que iba a ser muy complicado comercializarlos, sobre todo pensando en el precio que querían obtener los oferentes. Y esto fue porque esa zona en particular y en esas unidades, además de que ya eran unidades antiguas, no con mucho mantenimiento, a las que había que meterle dinero para que estuvieran en óptimas condiciones y demás, pues había mucha gente vendiendo, había mucha oferta y tampoco había tanta demanda. Los ciudadanos en general tenemos anhelos y como dicen por ahí algunos gobernantes, somos aspiracionistas. Esa es una condición innata en el ser humano, ¿no? Yo al primero que veo con grandes aspiraciones, pues es a nuestro presidente. Luchó y luchó y luchó durante 3 décadas hasta que consiguió lo que quería. Así que es nuestro principal modelo a seguir en el aspiracionismo, y qué bueno, ¿no? Que todo el mundo quiera progresar. Entonces les diría, o te diría, querida Taeco, en ese caso en Iztapalapa no logramos poder concretar ninguna operación porque en realidad los oferentes
tendrían que haber vendido prácticamente al mismo precio que habían comprado, ¿no? Casi al mismo precio que habían comprado 10 o 12 años atrás, para poder encontrar quien les comprara. Entonces, ese tipo de casos pues son a veces muy comunes en ciertas zonas de las ciudades, no solo de México, de otras partes del mundo. En la renta, te diría, sucede básicamente lo mismo. Pero si quieres y hay tiempo, podemos ver tu caso en particular o nos agendas un espacio, con gusto te damos algunos minutos para poderte dar una atención personalizada en privado, obviamente sin costo alguno, en donde podamos analizar las condiciones de tu inmueble y te podamos decir qué opinamos al respecto, si te parece bien. Sí, muchas gracias. Lo tomo en cuenta. Gracias. Buen día. Gracias, Taeko. Pues no sé si hay algún otro comentario, pregunta, retroalimentación. Por ahí vi a nuestro querido Juan Martín Sandoval de Escurdia, que es un experto en la materia. No sé si siga por ahí, igual quiere hacer algún comentario. La veo aquí a María Antonieta Solís. Aquí ando, Oscar, gracias, aquí ando. Hola, querido Juan Martín, abogada, ¿algún comentario o alguno más, Sofi, que hayamos dejado pendiente? Todavía tenemos como 4 o 5 Perdón. preguntas más. Adelante. Mira, María Antonieta pregunta, entonces cuando uno compra un terreno o lote, ¿es importante tener el uso de suelo para saber si es un activo? Muy importante. Otra vez, se nos están adelantando los demás webinars y luego ya no vamos a tener que platicar en las otras sesiones, pero a ver, sí, pero recuerden esto y lo vamos a ver realmente en la siguiente semana, el siguiente miércoles, con mucha profundidad. Sí, querida Tony, el uso del suelo es fundamental. Es la otra condición, decía yo hace unos minutos, además de la localización, que nos va a dar un parámetro muy puntual del valor del inmueble y que por tanto nos va a dar una estimación real de si ese inmueble es un activo o no y cuál es el nivel de retorno de inversión que podemos tener en él. Porque recuerden esto, lo que se pone encima del suelo le da plusvalor. Entonces, el suelo por sí mismo es el bien más preciado que podemos tener. Pero luego lo usamos y el uso que le damos le da un valor adicional, un valor de mercado, un valor de oferta y demanda. Entonces, el uso que tenga va a ser determinante para ese valor final. Ahora, el tema medular, ¿quién le da ese uso? ¿Yo como propietario? No. No, por norma constitucional, y ya eso lo abundamos con detalle. Parece que tenemos una Se pequeña regula a falla través de técnica. un doctorado sobre temas de planeación territorial. Entonces, Oscar, pero te están perdimos. regulados por las normas. ¿Perdón? Te perdimos como 30 segundos. Perdón, no, perdóname, Yolis, que el uso de suelo está regulado, está todo regulado por instrumentos legales de planeación, que normalmente son programas de desarrollo urbano de diferente escala territorial, desde centro de población hasta nacionales, pero en la siguiente sesión vamos a hablar un poco de eso, no mucho, no tiene mucho sentido, solo lo suficiente como para que puedan ustedes dimensionar su relevancia en la determinación del valor y del retorno de inversión de un bien raíz. No sé si con eso, querida Tony, contesté tu pregunta. Perfecto, mi querido Oscar, te agradezco infinitamente y enhorabuena con estos talleres. De alguna manera nos das una orientación para los que no tenemos mucho que ver con bienes inmuebles y nos motivas a incorporarnos
a estos temas. Gracias, te abrazo con el corazón. Pues gracias a ti, gracias a ustedes que vinieron, y la intención de todo este equipo pues es justamente de generar un debate y revalorizar la conceptualización que los seres humanos tenemos sobre los bienes raíces. Primero que nada, vincularlos con el bien más preciado para la humanidad, que es el territorio. No darles un carácter de sustentabilidad, sino no vamos a tener nada que heredarle a futuras generaciones, y que además, entre más sustentable hagamos el suelo, más rentabilidad nos va a dar. Y entonces mejor calidad de vida vamos a poder tener si aprendemos a usarlo adecuadamente, a invertir en él adecuadamente. Entonces nos vamos a volver verdaderos expertos que los aprovechemos el suelo y el suelo y todo lo que está construido encima de él, para beneficiarnos nosotros y a nuestras familias sin deteriorar el patrimonio original que tenemos, que es la tierra que estamos. Pues muchas gracias. Sofi, querida. Enhorabuena. Héctor Ponce pregunta, perdón, adelante, ¿quién habló? No, adelante, Sofi. Héctor Ponce pregunta, ¿qué es el mercado secundario de vivienda? Ese es muy interesante porque casi nadie utiliza ese comentario, esa mención. El mercado secundario de vivienda es el mercado de bienes inmuebles usados, no el mercado nuevo. Es el mercado, pues así, simple y llanamente, de los bienes que ya están en la oferta y la demanda, pero que ya alguien los pudo aprovechar y que los está poniendo a la venta nuevamente. Vale la pena decir que es el mercado más importante de bienes raíces que existe, el mercado secundario, sobre todo en materia de vivienda, porque recordemos que hay muchos tipos de bienes raíces. De entrada, del propio suelo es el bien raíz matriz, y luego fraccionarlo en lotes, ¿no? De diversos tamaños, y luego construir encima de él, y luego depende del uso que le demos. Luego hay suelo agrícola o agropecuario que tiene infinitas modalidades de uso y que también se puede tasar como valor y que también puede generar un retorno de inversión muy importante dependiendo del tipo de uso, localización, momento de la economía y demás. Y luego los bienes raíces de carácter o connotación urbana, que son los que más nos importan a todos los que estamos aquí, porque la mayoría de nosotros vivimos en ciudades. De hecho, el grueso de la población del mundo vive en ciudades. Se dice que hoy día somos más o menos el 75%, por lo menos el 75% de la población mundial. En México somos más o menos ese rango, el que vivimos en ciudades, quizás un poco más. Entonces, en el tema de bienes inmuebles que están ubicados en centros de población o ciudades, bueno, hay una variedad enorme de usos, y también depende del uso, pues será el valor que le podamos dar. Y el mercado secundario de bienes raíces, pues es el mercado de cualquier inmueble que ya tiene un poseedor, que lo está utilizando y que luego, por alguna razón, lo pone a la venta. Pues espero haber contestado adecuadamente esa pregunta. Muy bien, Sofía. Mariana Navarro pregunta, ¿es mejor invertir en inmuebles o en CETES? ¿O en CETES? No, claro que en inmuebles. Perdón, ¿el nombre? ¿Quién es? Mariana Navarro. Marianita, por supuesto, digo, aquí pudiera tener confrontación con algunos muy buenos amigos míos de NAFI, a quien quiero mucho, y sobre todo porque tiene un producto muy bonito que les da muy buena rentabilidad, que se llama CETES Directos, en donde, pues sí, les recomiendo invertir. Si tienen su dinero en el banco, CETES es 1000 veces mejor inversión que tener el dinero solamente en una cuenta de banco. De hecho, bueno, luego también vamos a hablar de eso en otras ocasiones, pero a ver, no, desde luego que los bienes raíces. A ver, Marianita, mira, los CETES hoy día, lo consulté por última vez la semana pasada, estaban dando una tasa bruta más o menos
creo que del 13, no llegaban al 13%, neta estaba por debajo del 10, 9,8%. Por ahí se habla de una reforma, por eso les digo, ojo por quien votemos, por favor, aunque normalmente votamos por unos y otros, verdes, morados, azules, y todos salen igual de malos, en mi opinión respetuosa, ¿no? Pero por ahí hay una iniciativa de los tomadores de decisión de este país que dicen que van a intervenir los CETES para generarles una nueva imposición, un nuevo valor impositivo, y entonces van a bajar profundamente su rentabilidad si eso pasa. Entonces, ojalá que no sea así, porque hoy por hoy son el instrumento de inversión más rentable que tenemos, uno de los más rentables que tenemos a nivel gubernamental, que no es metal, que no es gema, que no es un activo en bolsa y que por supuesto no es un bien inmueble. Pero recuerda, querida Mariana, que un bien inmueble siempre, si es cuidadosamente elegido, siempre va a ser mejor inversión que prácticamente cualquier otra cosa en el mercado. Por ahí, algunos muy buenos amigos te dirán que invertir en bolsa es una gran inversión y no lo dudo. Hay muchos millonarios que son expertos en bolsa. Hay inversiones en bolsa, entre comillas, menos riesgosas, pero para invertir en bolsa necesitas ser un experto, pero un experto de verdad. Meterte a aprender, a tomar cursos. Javier Hernández, por cierto, mi mentor en bolsa, en mi opinión, en habla hispana es de los mentores en bienes raíces más reconocidos y competentes. Sin embargo, de verdad que invertir en bolsa suele ser muy, muy riesgoso. Y pocas personas suelen llegar a ser exitosas en inversiones de esa naturaleza o en Forex, que es el tipo de inversión de acciones, pero sobre monedas. Es la bolsa de valores solo de las monedas, los Forex, ¿no? Entonces, no vamos a hablar en estos webinars, no en estas 4 sesiones, de ese tipo de inversiones, pero igual valdría la pena hacer un par de sesiones más en donde hablemos de ese tipo de inversiones versus comparables con los bienes raíces. Y solamente termino diciéndote, querida Mariana, y no te pierdas los otros 3 webinars, porque ahí vas a aprender a invertir inteligentemente y sacar retornos de inversión, a veces hasta más del 100% anual, de inversiones en tierra, en bienes raíces. Es posible, existen mecanismos, sí, pero recuerda tú y todos quienes nos están viendo que los bienes raíces son la actividad económica lícita que más millonarios hacen en el mundo. De hecho, no existe ningún multimillonario, ni siquiera Elon Musk de Tesla o Bezos de Amazon, que no tenga un porcentaje muy alto de sus activos, hasta el 60%, fíjense lo que les digo, invertidos en bienes raíces. Es más, desde las fábricas, bueno, Elon Musk no podría tener Tesla ni las otras, no sé cuántas empresas tiene, como 6 relevantes y otras 15 más secundarias, si no tuviera activos en bienes raíces, que son justamente sus modos de producción, donde tiene las fábricas de lo que él, las fábricas, laboratorios, centros de investigación, ¿no? Para empezar por ahí. Entonces, espero haber contestado tu pregunta abundantemente, querida Mariana. Perdón, Cris. Ya nos estamos quedando sin participantes, ya somos 20 nada más. Creo que se están yendo porque nos estamos tomando demasiado tiempo en las respuestas, pero ojalá les esté sirviendo y que consiste que no se pierdan la entrevista con Tonatiuh. Ahí vamos a abundar mucho en este tipo de comentarios. El próximo sábado a las 4 de la tarde, de verdad, Tonatiuh ha tenido cargos importantísimos en universidades nacionales, extranjeras, en el gobierno nacional. Es una persona altamente reconocida, generador de iniciativas privadas muy relevantes, un conocedor profundo del suelo y del análisis territorial. No se lo pierdan este sábado a las 4 de la tarde. Y no se pierdan el webinar del próximo miércoles a las 11 de la mañana. No sé si hay más comentarios o preguntas, querida Sofi, Cris.
Sí, todavía tenemos algunas. ¿Por Pues qué voy a ser más permiten breve, si me lo permiten. Sí. Sí, ¿por qué permiten lotificar en cerros o en lugares sin servicios y devastan el medio ambiente? Lo Sí. pregunta Fernanda Ramírez. Fer, qué buen comentario. Pues justo es lo que queremos, queridas amigas y amigos, esta serie de webinars, de verdad que lo estamos haciendo en gran medida por eso. Miren, los que tuvimos esta iniciativa tenemos muchos años en el medio. En mi caso en particular, yo fui director nacional de desarrollo urbano 6 años en CEDESOL y luego en SEDATU, cuando CEDESOL se convirtió a SEDATU. Fui titular de varias áreas sustantivas en la banca de desarrollo, justamente financiando acciones de desarrollo urbano, de vivienda. En la iniciativa privada, pues también hemos tenido algunas participaciones, en mi opinión, y para mí han sido muy relevantes, no sé si para el resto de la comunidad, pero para mí han sido relevantes. Y una cosa que siempre ha estado en la palestra es, ¿por qué demonios se permite justamente usufructuar el suelo? Lo que estamos diciendo, atacar el bien más preciado que tenemos, que es la piel de la tierra, la piel de donde vivimos, ¿no? Para darle cáncer, y el cáncer nos va a matar porque sin suelo nada puede vivir allí. Entonces, justamente, por ejemplo, la participación de nuestros ponentes, y en el siguiente webinar del miércoles que viene vamos a hablar de esto. Decíamos en la invitación que les hicimos al principio de la charla de un servidor, que el sábado, una de las cosas de las que queremos hablar con Tonatiu es de la importancia que tiene vincular los bienes raíces o las inversiones inmobiliarias, Fernanda, con la planeación territorial. La planeación territorial es una actividad instruida por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que decanta a programas nacionales y sectoriales, que luego, a lo mejor, querida Jolis y Sofi, tenemos que armar también una serie de webinars, un par de webinars, para hablar un poquito de estas cosas, porque si no vamos a confundir a una parte importante de nuestro auditorio. Va a decir, ¿qué es eso de programas nacionales y programas sectoriales y programas especiales y instrumentos legales de planeación y programas de desarrollo urbano? Entonces, necesitamos entender un poquito cómo está construido el Estado Nacional Mexicano, cómo está construida la administración pública nacional, porque estos dos conceptos son sustantivos en el valor del suelo. Y lo que queremos hacer en esta serie de webinars es justamente desmitificar y volver a vincular la actividad inmobiliaria de los sectores privados, que la ven como vender cacerolas, como vender coches, y la gran mayoría de los que se dicen expertos en inversiones inmobiliarias no tienen la menor idea de las normas que soportan su actividad. Y tampoco tienen la menor idea de lo relevante que es darle una connotación de sustentabilidad a su propia actividad. Solo les importa comercializar. Les importa la parte final del proceso, de la que hablamos al principio del webinar, la comercialización, darle valor a aquello que yo vendo y ganarme unos pesos, muchos o pocos. Y no, porque entonces estamos matando la gallina de los huevos de oro. Y es justamente lo que pregunta Fernanda. ¿Por qué se permite? Bueno, se permitió, Fernanda, en principio por corrupción. Te lo voy a decir cómo es. Porque la ocupación del suelo del territorio nacional mexicano, con base en el artículo 115 constitucional, tú lo puedes buscar y leer, pero si hacemos estos otros webinars de este tema, ahí abundamos en eso. La potestad para planificar la utilización y el usufructo del territorio nacional, o sea, de la piel de la tierra, del suelo, que luego se convierte en bienes raíces que tú comercializas, es de la autoridad local, del tercer orden de gobierno. ¿Cuál es ese? El municipio o las alcaldías en la Ciudad de México. Esto no era así antes. La Constitución se modificó en la época del presidente Salinas de Gortari, en parte para permitir que los ejidos se pudieran vender. Vamos a tener también una serie de webinars
de suelo agrícola, de propiedad ejidal y todo eso, que es muy interesante. Y además el suelo urbano, el 95% del suelo urbano desde 1920 para acá, pues es suelo que en su origen fue ejidal. Entonces es muy importante hablar de eso para poder entender el fenómeno de lo que estás comprando, y también porque incide de manera importante en si un bien es un activo o un pasivo. Mucha gente está comprando ejidos o está comprando lotes sin servicios, o los supuestos y mal llamados lotes de inversión. ¿Qué es eso? Yo oigo a toneladas de desarrolladores decir, vendemos lotes de inversión en 100,000 pesos, te vas a hacer un patrimonio con una altísima rentabilidad. Ninguna cosa que no esté ubicada estratégicamente y que no tenga la totalidad de servicios de infraestructura y equipamiento cercanos o en el lugar, y sobre todo régimen de propiedad condominal, vale la pena que se adquiera. A menos que tú seas un desarrollador y compres 50 hectáreas que luego tú vas a convertir en fraccionamientos condominales. Pero si tú vas a comprar un solo lote, jamás le compres a alguien que te dice, te vendo lotes semi-urbanizados o lotes de inversión, porque dentro de 40 años, como pasó en Tulum, pues ya van a valer 10 veces lo que valen hoy. ¿Sí? Demuéstrame cómo. De eso vamos a hablar justamente en la siguiente sesión. Entonces, querida Mariana, cerrando la respuesta, que ya fue muy larga, pero es que esta es muy importante a tu pregunta, por corrupción, porque las autoridades locales difícilmente tienen el conocimiento, las áreas técnicas necesarias de recursos humanos y disposición de elementos, herramientas y sobre todo recursos para poder planificar su territorio. Pero aunque los tengan, es muy fácil que los políticos a ese nivel se corrompan. Entonces llegan detonadores de desarrollo, desarrolladores, antes era muy común. Perdón, aquí mis amigos de la industria me pudieran criticar bastante, pero ellos saben que fue así. No todos son iguales, hay corruptos en todos lados y hay gente decente en todos lados. Y en la industria de la construcción hay gente de los dos lados. Y la gente que no era tan honesta, pues mucha llega, toca la puerta de la presidencia municipal, de las alcaldías, y llega a acuerdos no necesariamente tan adecuados o tan correctos. Y entonces obtienen permisos que no debieron haberse dado y detonan desarrollos. O te pongo otro ejemplo. Hay personas a las que no les permiten el desarrollo, luego van, se amparan con un juez apelando al derecho que tienen sobre la propiedad privada en el artículo 27 constitucional, y luego, pues no sé si de manera legal o también no tan legal, aquí los abogados, Tony, nos podrá hacer algún comentario adicional, terminan obteniendo amparos sobre la autoridad del Ejecutivo, o sea, sobre los alcaldes o los presidentes municipales, y terminan construyendo lo que se les da la gana en donde sea. Entonces tenemos esos dos tipos de problemas. Yo te diría, Mariana, que el primero es el que abarca el 99% de los lugares que conoces así. Otros son actos de autoridad. Hay autoridades que ocupan el suelo público, que no es privado, y pues ocasionan tremendos destrozos, como voy a atreverme a decir una cosa que a lo mejor soy muy criticado, como el Tren Maya en algunas de sus secciones. ¿Y por qué lo digo con conocimiento de causa? Porque no sabemos si realmente va a ser una inversión. Parece ser que va a ser un gran pasivo, un gran gasto de dinero público que nunca va a tener retorno de inversión. Entonces lo que habremos ocasionado es lo que dijo Mariana. Habremos destrozado miles de hectáreas naturales de gran valor para la humanidad sin ninguna razón real de fondo. Entonces, espero haber contestado ampliamente tu pregunta, querida Mariana, y no sé si ahora sí ya acabamos o tenemos más comentarios o preguntas. Yo creo No, que las Mariana, preguntas... Fernanda, perdóname, Fernanda. Muchas Perdón, gracias, Fernanda. Oscar. Muchas gracias, Oscar. Yo creo que las preguntas que faltan las vamos a anotar y les vamos a mandar o sea, las vas a responder en virtual. O sea, te vas a ¿Son grabar muchas? respondiéndolas. ¿Cuántas faltan si no es indiscreción?
Pues Nos lo que falta pasa es que ya una nada llevamos más. aquí. Ah, ok, entonces vamos a darle a Pues esa. échatela, Sofi. Bueno, si ustedes nos aguantan, seguimos siendo 20. Pues yo digo, yo me quedo, no tengo prisa. Ahora sí que, bendito Dios, ya soy el dueño de mi tiempo, ¿no? Antes, cuando era burócrata, pues no, ¿verdad? Tanto en empresas privadas como públicas, pero ya no. Así que emprender, se los recomiendo mucho para quien tenga la posibilidad y es muy satisfactorio. Entonces, Sofi, ¿qué nos dice en nuestra última pregunta? Muy bien, esta pregunta es de Tere. ¿Un descenso del valor del inmueble puede provocar pérdidas para el inversor? Un descenso del valor. ¿Del inmueble Sí. puede provocar pérdidas para el inversor? No, sí, bueno, o sea, de suyo cualquiera y un economista me regañaría si digo que no, ¿no? Me diría, oye, por favor, si 2 más 2 son 4, aquí son matemáticas puras. Pero justo yo le diría, bueno, depende. Es como en la bolsa de valores, ¿no? O sea, sí, justo es aritmética. Es un juego de suma y resta. Si cuando yo lo adquirí, por ejemplo, en preventa y fue un inmueble de muy alta rentabilidad y yo fui muy inteligente en la adquisición y obtuve captura de rentas tempranas, que luego vamos a hablar de esos conceptos raros y complicados, pero yo obtuve capturas de rentas tempranas, acumulación de plusvalía y luego un retorno de inversión alta, ¿verdad? Y luego no lo vendo, lo sigo usufructuando y por razones del mercado baja un poquito su valor, pero no baja lo suficiente como para que mi ganancia se vea afectada, pues no. O sea, el demérito de precio siempre va en demérito del tenedor del bien inmueble, definitivamente. O sea, si yo tengo una acción que compré en 1 peso y ya vale 10 pesos, no, hombre, pues ya gané 9. Pero si luego bajó y vale 9 pesos o vale 8, perdí 2 pesos o perdí 1, pero sigo teniendo valor sobre la acción porque me costó 1 peso. Entonces, primero gané 9, luego perdí 2, sigo ganando 7. Eso se aplica para un bien raíz igual o para cualquier bien de consumo. Lo ideal es que no pierdas valor. Lo ideal es que si eres inteligente en bolsa de valores, cuando ganaste 9 y sabes que puede haber pérdida, que la acción puede bajar, vende, ¿no? Entonces, en un bien raíz, igual. Si tú sabes que las condiciones del mercado te anticipan lo suficiente, aprendes a tener el conocimiento necesario para anticiparte a algunas condiciones del mercado, indiscutiblemente puedes lograr la máxima captura de valor de renta posible de tu bien inmueble. De renta es de ganancia, no de renta porque lo renta. O sea, la renta también es un sinónimo de utilidad, de ganancia, ¿no? Y luego, entonces no tengo pérdida. Pero si pierde valor mientras yo lo tengo en posesión, pues sí, claro que pierdo. Ojalá no pierda tanto valor que sí tenga pérdidas reales, o sea, que baje el valor por debajo del precio en el que yo lo adquirí, porque entonces sí, pues ya se me convirtió en un pasivo terrible, ¿verdad? Entonces hice una mala inversión o planifiqué mal la tenencia de ese bien durante el tiempo, que esa es otra cosa. Los bienes raíces no son para tenerlos de por vida, son bienes de consumo, hay que jugar con ellos, hay que dejar que la moneda ruede. Algunos sí los puede uno tener mucho tiempo, y si es estimativo, pues quédatelo y herédalo, pero si no, dale juego y sáquele la máxima utilidad. Gracias a ti, querida Tere. Listo, Oscar. Lo demás que queda son puros comentarios agradeciendo tus respuestas muy claras, muy completas y muchas gracias. Pues muchas gracias a todos a todas y todos los buenos amigos que estuvieron aquí. Gracias, ahí Tony se está despidiendo. Gracias a quienes preguntaron. Gracias de verdad, Yoli, Sofi, por ayudarnos. Gracias, por ahí está Berenice, muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos el sábado a las 4. No se pierdan el Tonatiuh y no se pierdan la siguiente emisión el próximo miércoles. Vamos a hablar de cosas súper interesantes también. Muchas gracias, muchas bendiciones. Excelente semana.